bienvenidos a este nuevo episodio de Amor, Vida y Música. Y en realidad es un segmento que ya habíamos trabajado desde hace mucho tiempo, solamente que evolucionó, cambió, se remasterizó. Y evolucionó para todos aquellos que son geeks. Exacto. Para que lo puedan entender mejor. Bueno, estamos muy felices de que estén aquí con nosotros en Amor, Vida y Música. Él es Juan Miguel. Él es Anel. Y él es Samo. Y yo soy Samo. Y bueno, esta sección es una sección que hemos tenido desde el inicio de Amor, Vida y Música. Uno de los primeros segmentos que hemos tenido y se ha mantenido en el tiempo. En el tiempo. Pero está avanzando, está creciendo, está evolucionando. Son como esas cosas que son buenas, pero viejas. Sí. ¿Sí o no? Sí, incluso el primer video que subimos en YouTube era acerca de esto. Y bueno, se estarán preguntando, si no lo vieron ya en el título, esto es La Biblia Dice, pero vamos a llevarla a un nuevo nivel. Así es. Vamos a llevarla a un nuevo nivel, a un nuevo terreno. De hecho, lo queremos transformar en una serie, ¿ok? Vamos a estar tocando temas súper brutales, increíbles, y queremos que ustedes sean parte de esto. Y que estudiemos juntos y aprendamos juntos. ¿Y total? O sea, ustedes son parte de la comunidad Amor, Vida y Música. Así que queremos que ustedes también estén en esto de la Biblia Dice y que crezcamos juntos en la palabra, ¿cierto? Totalmente. Y bueno, hoy vamos a estar hablando vamos a iniciar este nuevo tiempo de la Biblia Dice, hablando de un libro que creo que nos ha inspirado mucho a lo largo del tiempo, desde que empezamos nuestros caminos, ¿sí? Conociendo a Dios. Es un libro que nos habla cosas increíbles, porque son cosas que nos animan mucho en la fe. Y hay historias que podemos escuchar desde niños y nos siguen impactando aún ya grandes, porque fueron cosas que Dios hizo que fueron increíbles. Y este libro se llama Daniel. Y vamos a estar hablando en los siguientes 6 videos, incluyendo este, acerca de Daniel. Hoy es una introducción de Daniel. Hoy vamos a empezar a conocer quién fue Daniel, quiénes estaban alrededor de Daniel, acerca del libro y también del contexto en que se escribió el libro. Sí. Así que, ¿por qué no van corriendo y buscan como papel, lápiz, un cuadernito, su Biblia física o su Biblia en el teléfono para que estén como atentos y tomando como apuntes? Sí. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, fácilmente lo pueden hacer en los comentarios. Y ya que están por allí se pueden suscribir, darle a la campanita para que estén bien atentos de lo que va a venir en el próximo episodio de La Biblia Dice en este segmento nuevo. ¿Sí? Escriban sus preguntas porque en los próximos videos podríamos estar respondiéndolas. Así es. Bueno, vamos a comenzar hablando de Daniel en este segmento de La Biblia Dice. Daniel es un libro que se escribió alrededor de los años 500 y 600 antes de Cristo. Y ocurren en un momento muy crucial, en un momento histórico como muy pocos, ¿sí? Israel se encontraba en un momento donde su fe y lo que creían estaba siendo totalmente desafiado. Estaban viviendo un tiempo donde su creencia y su confianza estaban siendo sacudidas por lo que estaban viviendo. Quizás eso se pueda parecer un poquito a lo que muchos estamos viviendo hoy en gran parte del mundo. Este libro es un libro que al final de todo nos invita a tener esperanza en medio de la prueba, en medio de las dificultades. ¿Saben? Esta historia fue un punto de inflexión en la historia de Israel, que era el pueblo de Dios en ese momento, el pueblo que Dios había sacado de Egipto, que había cuidado durante tanto tiempo, y que en su terquedad, en su obstinación tan parecida a la de nosotros, se separó mucho de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios le había invitado a hacer. ¿Estás describiendo a Israel o nos estás describiendo a todos? Bueno, yo creo que Israel siempre nos habla. O sea, cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. Sí, total. Pero yo quiero saber qué fue lo que pasó en Israel. Resulta que la maldad de Israel y la terquedad de Israel llegó al punto extremo en que Dios dijo, ya el castigo va a venir, las consecuencias de sus acciones van a venir, y no porque Dios quisiera castigarlos, es porque ellos se lo habían buscado. Y muchas veces sucede así con nosotros. No es que nosotros vivimos cosas malas porque Dios nos las mandó, es porque nosotros nos las buscamos. Resulta que Israel fue invadido, sitiado, conquistado y hecho súbdito por Babilonia. Cosa que incluso ya había sido predicha tiempo antes. Con Jeremías, con Isaías. Con Isaías también. Totalmente. Y resulta que
los pocos que quedaron del pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia. Es más, ¿sí? así creo que comienza el libro. El libro comienza con una decadencia, comienza con una batalla. Creo que los primeros 4 o 5 versículos habla de que hay como una contienda entre el rey de Babilonia con el rey de Israel, y cómo el rey de Babilonia tiene la victoria, Sí. y se lleva una primera parte del pueblo de Israel. De unos pocos que quedaron. De unos pocos, porque me imagino que Murieron la muchos. conquista trajo muerte, desolación, destrucción. y todo eso. Y se llevaron algunos como deportados hacia Sí. Babilonia, me imagino. Y así comienza el libro de Daniel, comienza Sí. de una manera muy triste y muy abrupta. Ya en este punto tengo entendido que ya el templo estaba destruido, la ciudad de Jerusalén estaba Sus muros quemada, destruidos. o sea, estaba totalmente en las ruinas, y ya venía a ser una minoría que estaba en un lugar totalmente diferente, en una cultura Sí. totalmente diferente, Sí. con dioses diferentes. Entonces ya era una minoría, porque como tú dices, ya eran pocos los que se llevaron para Sí. allá. Vamos a leer los primeros versos de Daniel para que podamos entrar en un buen contexto. Perfecto. Y dice el capítulo 1 de Daniel, el En verso un buen 1. contexto, me gusta eso. Sí. Porque un texto Sin contexto, Solo sirve. como pretexto. Anótalo. llévatelo. Dice Daniel 1. Desde el verso 1, en el año tercero de reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor puede ser un nombre que a muchos se les resulta difícil de decir. Dilo 10 veces a ver si te sale. Nabucodonosor, Nabucodonosor. Un buen trabalengua para... Un buen trabalenguas. El rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Tremendo esto. Además, el rey le ordenó a Aspenas, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Deberían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenas debió enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Y aquí sucede algo muy clave porque creo que en torno a esto va a girar el primer capítulo de Daniel, y dice: el rey les asignó raciones diarias de la comida, en el verso 5, y del vino que se servían en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. O sea, iban a entrar en un proceso de 3 selección, años. como de selección. Antes Vamos- de ver al rey de Babilonia. Antes de servirle al rey de Babilonia. Sí. Pero yo pienso que eran 3 años no solamente de preparación. Obviamente sí. Era como preparación y capacitación con la cultura y todo eso. Pero son 2 partes. Es como te preparo para que seas un buen babilonio mientras destruyo tu identidad como Israel, como israelita. Creo que ese era como el pretexto para hacer todo esto, porque ellos tenían que abandonar algo para poder tomar otra cosa. Entonces creo y asumo que el entrenamiento era similar a eso. Sí, Destruyo tu identidad mientras te doy una nueva identidad. Yo creo que, Sí. que cualquiera que nos esté viendo podría decir: hey, ya va, pero ok, me están sacando de mi tierra, de mi ciudad, de mi entorno, pero me están llevando a un lugar donde me van a dar comida, me van a preparar. Era la comida del rey, O sea, parece lo mejor. me van a preparar, o sea, no voy a estar mal porque voy a estar sirviendo en un palacio y voy a estar creciendo de cierta manera. Pero, Sí. ¿en qué consistía esa preparación? Es lo que Para nuestro contexto hoy pensaríamos que sería más bien un beneficio en lugar de un problema. Pero si lo vemos un poquito más profundamente, vamos a ver realmente lo que ocurría aquí. Este proceso, por así decirlo, de preparación, incluso podríamos llamarlo adoctrinamiento, consistía de 4 pasos. Y eran los siguientes. Primero, ellos tenían que aprender la lengua, es decir, tenían que aprender a hablar y a pensar para hablar como los babilonios. Ujú. Eso era el primer paso. ¿Ese es el versículo qué? Eso lo encontramos en los versos 4, Ajá. que ya lo habíamos leído, donde apenas tenía que enseñarles a ellos la lengua y la literatura. Ok. Luego también
darles la comida del rey. El verso 4 al verso 5. Ujú. Ese es el primer paso. Luego el segundo paso era aprender la literatura de los babilonios, sus orígenes, creencias, fundamentos, valores, formas de ver el mundo, su cosmovisión, ¿sí? No solamente iban a aprender a hablar como ellos, sino que tenían que aprender a pensar como ellos y actuar de alguna manera como ellos. Ese era el segundo paso. Y aquí entra uno que es muy clave, y es que ellos tenían que empezar a cambiar su forma de alimentarse para empezar a recibir la comida del rey, para estar preparados, ¿sí? Resulta que esto lo podríamos ver en este momento como algo, wow, voy a comer de la mesa del rey, creo que salí ganando en medio de esto. Pero en realidad no, para los israelitas, para Daniel y sus amigos no era así. Para ellos realmente esto era algo muy delicado, porque iba en total oposición a lo que ellos vivían como israelitas, porque Dios les había dado una serie de leyes, indicaciones que los protegían para no contaminarse con ciertos alimentos que los iban a hacer parecer incluso más a los pueblos que los rodeaban, que no temían a Dios. Pero yo te digo algo, suena como, quizás en esta actualidad, eso suena como algo, ay sí, bueno, gran cosa, ay, voy a tener que aprender otro idioma, o voy a cambiar mi manera de comer, o voy a cambiar mi manera de pensar para adaptarme a un lugar y sobrevivir. Quizás en comparación a esta época, eso suena no tan grave. Quizás porque en este momento es muy fácil como ceder, no tener como valores tus principios bien arraigados. Pero vamos a estar claros, para un judío renunciar a todo lo que ellos estaban acostumbrados, su ley, su manera de comer, era su identidad, era Sí. quiénes eran ellos. O sea, si te quitan a ti quién eres tú, ¿qué queda? No queda nada, queda solamente una Sí. persona que no sabe a dónde va y que quiere hacer en la vida. Pero tú sabes que esto es más tétrico y más bizarro de lo que se oye o se lee. De lo Sí, que aparenta. de lo que aparenta. Sí, realmente sí. Tú sabes que en el versículo dice que el rey le pidió a Aspenas, que era el rey, que era el jefe de estado, para que seleccionara a estos jóvenes, ¿sí o no? ¿Sí? En una versión, Reina Valera dice que él era el jefe de los eunucos, porque al parecer los que estaban a cargo allí eran eunucos. Y sabes qué es ser un eunuco, ¿no? Un eunuco es una persona que está castrado, literal, Wow. para que esas hormonas, por así decirlo, no alteren o no sean... Para que su sexualidad no interfiera en su Me servicio. dolió. Es lo que tenían que hacer. Me dolió en el alma. Incluso, un eunuco era tomado en cuenta como para proteger en esa época tesoros, Las mujeres del rey. ¿Por qué? Porque si le ponían a un guardia que no era un eunuco, fácilmente ese guardia podía ceder ante Totalmente. y era una estrategia de los reyes del palacio y también de Babilonia como para que una persona fuera más dócil. Claro. Obviamente, para que la persona pudiera invertir todo su tiempo en hacer lo que el rey quisiera que hiciera y sin interrupción. Y estamos hablando de que este hombre, apenas al hacer la selección de estas personas, estaba convirtiendo también a estos jóvenes en eunucos. O sea que decimos que ¿Qué? Daniel era un profeta Eunuco. castrado. Castrado, igual que sus Profetas, amigos. amigos. Igual que sus Castrado. amigos. Igual que sus ¿Qué? amigos. O sea, yo digo, ouch. Pero eso no lo dice Daniel. Ahora, ¿cómo yo sé que es realmente eso lo que pasó con él? No, fíjate en algo. En la Biblia, en Isaías, mencionan eso que va a pasar. Isaías habló y escribió 100, 200 años antes. Exactamente. Y técnicamente lo profetizó al rey Ezequías. En Isaías capítulo 39 habla acerca de que el rey Ezequías había recibido literal al rey de Babilonia en esa época y le había mostrado absolutamente todas las cosas que habían. Le había mostrado el palacio, sus tesoros, sus utensilios, le habían mostrado todo, absolutamente todo. Y en Isaías 39, versículo 7, el profeta Isaías le dice al rey Ezequías, le dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y que todos los utensilios que estaban ahí en el palacio, incluso en el templo, iban a ser llevados a Babilonia. Ya Isaías lo había profetizado. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
Uno, Daniel y sus amigos eran jóvenes que quizás no pasaban más de 17 años, según los teólogos, no pasaban entre 17, 15, 14 años, quizás el menor, o hasta 20 años. Sí. Y en su juventud fueron seleccionados primero porque eran de nobleza. Es decir, no eran cualquier jóvenes, eran que tenían un estado, una reputación y eran nobles. Fueron tomados allí, los volvieron eunucos para que durante esos 3 años no haya ninguna interferencia, sino que ellos solamente estudien para ser los futuros consejeros del rey. Wow. Entonces imagínate todo el trauma de una guerra, destruyeron tu ciudad, destruyeron tu casa, destruyeron absolutamente todo, aprisionaron a una gran cantidad, te seleccionan para que tú vayas a adoctrinarte y a renunciar a tu identidad, Sí. y de paso te castran para que eso se dé a cabo. De hecho, esto es Ouch. sumamente delicado y raro también, porque cuando Babilonia invade, saquea y se lleva a este grupo de israelitas, tú podrías decir que hay dos opciones, ¿ok? Porque estuvieron los israelitas que se opusieron, se opusieron rotundamente a la invasión. Es más, hicieron revueltas, no permitieron... Pues resistieron de una manera militar en contra de Babilonia, pero ya estaba la sentencia dictada en contra de ellos, por así decirlo. Exacto. Ya Dios había dicho, no, ya hagan lo que hagan, no pueden resistir. Hubo un grupo que se dio totalmente ante la influencia de los babilonios y Ya estando exiliados en Babilonia. Ya estando allá dijeron, bueno, ok, esto es lo que me toca, no hay más salida, Israel no va a volver a ser como era antes, ya lo que pensaba que era Israel ya no existe, me toca hacer Babilonia. Y incluso era una forma también de olvidar lo que Jeremías había hablado, de que el exilio iba a ser algo temporal, ¿verdad? Y que iban a poder volver a Israel. Pero pasaba algo importante, que creo que Jeremías habla, y era la actitud que ellos debían tener. Sí, de hecho, en ese proceso. lo pueden encontrar en Jeremías 29. O sea, miren lo que dicen. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Wow. Lo está escribiendo Jeremías. Que fue antes de Daniel. Mucho antes. Dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Dice, planten huertos y coman el fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Wow. Entonces nos está dando como una tercera opción. No de oponerse a algo que iba a pasar violentamente, ni tampoco a ceder ante ellos, sino a orar, a interceder por mis enemigos, a cuidar de ellos, a mostrar ese amor. Sí. ¿Sí? De una u otra forma, a mostrar ese amor. Entonces, a mostrar al Dios que ellos tenían. Exacto. Entonces yo me ponía a pensar, porque yo decía, ok, de repente Daniel está en el palacio y tal, tenía dos opciones. O ceder ante los babilonios y decir, bueno, ok, voy a asumir todo lo que me están enseñando, voy a ceder a todo lo que me están diciendo, a adorar los ídolos que me están diciendo que adore y todo eso, o oponerse. De repente, no, gano la confianza del rey y tal, y cuando ya tenga mucha confianza, cuando pasen 3 años, saco un cuchillo y tal, lo mato. Podría ser un pensamiento, ¿sí? Pero no. Sencillamente Daniel tomó el consejo de Jeremías. Daniel conocía lo que Jeremías había escrito, podría decirse, y sus amigos. Así es. Pues parece que su carácter reflejará eso. Ahora, sucede algo muy interesante porque tenemos que concluir el proceso que ellos estaban viviendo de adoctrinamiento. Dijimos que tenían que aprender el lenguaje, que tenían que aprender la literatura y que tenían que empezar a cambiar su forma de alimentación. Pero ocurre algo, hay un cuarto punto, y era que sus nombres fueron cambiados también. Daniel significaba algo y los nombres de sus amigos significaban algo, y es que siempre en la Biblia el nombre nos indica algo del carácter del personaje. Y Daniel, el nombre de Daniel significaba Dios es mi juez, o juez de Dios. Y los nombres de sus amigos también tenían significados. Ahora, Daniel, su nombre fue cambiado a Belsasar, que significa
Bel lo ayude. Y Bel era un dios de Babilonia. Babilonia. Podría decirse que era como Baal o... Algo parecido. Algo parecido. No lo sabemos en este momento sobre esta mesa ciencia exacta, pero era un dios Babilonia. Sí. Pero imagínate, de cambiar a que Dios es mi juez. Hacer Bel es O sea, mi ayudador. O sea, otro es mi ayudador. Pero eso es un dato de vital importancia para los futuros episodios, porque va a haber algo interesante. Ténganlo acerca de por eso. ahí anotado. Sí. Bueno, entonces eran estas 4 cosas. Pero ¿cómo respondió Daniel y sus amigos ante este proceso de adoctrinamiento, de adherirlos a la cultura babilónica, eliminando su identidad israelita y su identidad en Dios, podríamos decirlo, según lo que vemos en la escritura? Sucede algo, y es que en el verso 8, Daniel decide no contaminarse. Este iba a ser un proceso de al menos 3 años, ¿sí? 3 años donde iban a ser totalmente arropados por la cultura babilonia, pero ellos deciden no contaminarse con la comida que venía del rey, comida que probablemente estaba dedicada a ídolos en cultos aberrantes e inmorales. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué decide Daniel? Me encanta como dice el versículo 8, que dice, y él propuso en su corazón no contaminarse. Pero lo curioso aquí es que no pusieron como pelea al que le cambiaran el nombre, o no pusieron resistencia a tener que estudiar el idioma y la ley. Pusieron resistencia es con la alimentación. Sí. Es decir, que hay cosas donde ellos sabían muy bien, esto no me va a contaminar. O sea, yo puedo estudiar una cultura y una literatura y una cosmovisión diferente, pero esto no va a cambiar lo que yo ya creo y sé de la Torá en ese momento, o de lo que creo de Jehová, de los profetas y la promesa. Yo sé que la literatura no me va a cambiar eso. O la vestimenta. O la vestimenta. O el nombre incluso. Incluso el nombre, aunque me estén diciendo que soy el siervo de un Dios que no es el mío, no va a cambiar que Dios es mi juez. En el caso de Daniel. Él se aferraba mucho a lo que él era. A pesar de que la gente lo podía llamar, hey Belsasar, ven para acá o tal. Él sabía dentro de él, yo soy Daniel. Sí. Y a mí nadie me va a quitar en mi corazón Sí. que yo soy Daniel y que Dios es mi juez. Pero había algo interesante y es aquí, que él sí rechazó lo de la comida. Sí. ¿Sabe? Y la comida era algo muy, muy crucial en la cultura judía. Sí. Porque en Levíticos, si leemos en Levíticos, Dios estipula una ley de qué podían comer y qué no podían comer. Están hablando de que habían algunos animales que no podían comer en eso, y ellos no podían comerlo porque eran cosas impuras. Y precisamente ahí es cuando ellos se resisten, porque están entre la espada y la pared. Un momentico. O me resisto a lo que Dios dice, o me resisto a lo que el rey dice. Y yo prefiero como resistirme a lo que el rey dice antes que a Dios. Sí. Sí. Era algo que ellos sabían que los podía contaminar, que los podía hacer ceder ante lo que ellos realmente estaban creyendo y confiando. E incluso podemos ver la fe y la fidelidad de ellos acá cuando deciden tener una dieta solamente de vegetales y agua en lugar de la comida del rey, y sabiendo que eso confiando en que Dios les iba a ayudar en eso. El nombre de Azarías, que era uno de los amigos de Daniel, era que Dios lo ha ayudado. Y yo creo que ahí vemos el carácter de un Dios ayudador, porque al pasar 10 días de prueba resultaron mejor nutridos y más robustos que los otros que estaban en ese periodo de prueba. Y no solo duraron 10 días de prueba, sino que eran 3 años alimentándose solo con verduras y agua. Y en todo ese proceso, el resultado final fue mucho mejor que el resto, porque dice incluso la palabra que cuando ya se presentaron delante del rey, aquí en el desenlace, pueden ver que Daniel y sus amigos adquirieron sabiduría para saber cómo intervenir en cualquier asunto del gobierno y que requiriera sabiduría. Y no solo eso, sino que fueron hallados 10 veces mejores que el resto. Físicamente, intelectualmente, en todo. integralmente. Eso es algo que humanamente no es posible. O sea, aquí estamos ante una intervención externa. Alguien tuvo que meter su mano. Alguien trascendente tuvo que hacer algo, porque humanamente no era posible que estos hombres resultaran siendo mejores que el resto, solo alimentándose con verduras y agua. Pasó lo de Capitán América.
Lo de Capitán América, cuando en la película él se mete en una cápsula y de repente sale así todo Fornido. fornido. El suero robusto. del soldado. El super suero, soldado. el suero del soldado para ellos eran vegetales. Así es. Y no renunciar a la ley. Ujú. ¿Te imaginas? Yo creo que si me dicen, yo voy a terminar como Capitán América por consumir este suero que es la ley, la palabra, escudriñarla, leerla y comer verduras, ya, ¿dónde me apunto? Como muchos van a salir transformados después de la cuarentena. Ahora, Oh. ahora, ya para terminar, ¿cómo podemos concluir viendo el libro el primer capítulo de Daniel? Vemos que desde un principio hay alguien interviniendo. Así es. Dios sí les dio la capacidad especial para todo lo que necesitaban. Yo creo que hay algo de causa y efecto aquí. Ellos fueron fieles, ellos fueron personas que confiaron en Dios, pero detrás de eso creo que ya Dios estaba actuando. Ya Dios estaba orando, ya Dios estaba mostrando que Él era un Dios ayudador para ellos. Por el San Juan. simple hecho de ver que el que los custodiaba, el que los cuidaba, permitió que ellos Que ellos hicieran comieran eso. O sea, de hecho la misma palabra dice que él estaba infringiendo la ley nada más por permitirle eso Infringiendo la palabra del rey. del rey, Sí. en Y realidad. yo creo que así lo menciona. En el versículo 9 dice, y ustedes lo pueden leer allí, dice así, dice, y puso Dios a Daniel en gracia Sí. y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es decir, este jefe de los eunucos, que aparte de que los volvió a ellos eunucos y los estaba cuidando y los estaba adoctrinando, él tenía estrictamente normas dirigidas por el rey para que preparara a estos jóvenes durante 3 años, ¿sí? Y evidentemente él sabía que si él faltaba esto, le podía costar la vida Sí. a este hombre. Pero Daniel fue hallado, Dios le puso gracias delante de este hombre para que él pudiera como seguirle la corriente a Daniel. Ah, está bien, quieres comer verduras, quieres hacer esto, lo haré. Sí, y también dice en el 17 que Dios fue el que les dio la sabiduría y la inteligencia especial para todo lo Es que algo necesitaban. sobrenatural. O sea, en esto yo creo que el primer capítulo se puede resumir, en mi perspectiva y en mi opinión, es un capítulo de fidelidad y de cómo Dios respalda esa fidelidad, de cómo Dios se hace presente en medio de una fidelidad tan auténtica, en medio de una circunstancia tan difícil y tan compleja. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que actualmente estamos viviendo en una Babilonia, por así decirlo? Sí, Totalmente, incluso la Biblia Evidente. en muchas partes, en muchas ocasiones, a lo largo de incluso el Nuevo Testamento, Apocalipsis también lo habla y algunos escritos de las cartas también lo hablan, en que nos encontramos en una especie de Babilonia. Y la Babilonia representa este sistema en el que vivimos, el sistema caído en el que vivimos, el sistema inmoral en el que vivimos, donde los valores están totalmente tergiversados y donde lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno, y resulta que nosotros mismos como Daniel estamos inmersos en un sistema que nos invita a comer la comida del rey, a contaminarnos, a ceder, ¿sí? y que eso implica, Juan, eso implica, sí, comer de la comida del rey y renunciar, incluso negar a Cristo, o sea, negar nuestros principios cristianos o lo que la palabra dice que hay que hacer. Vemos muchos casos como eso, en un mundo lleno de tolerancia, como tú decías, lleno de tolerancia donde quizás parece absurdo, quizás temas como mantenerse virgen hasta el matrimonio o que tu trabajo sea como comprometido si tú llegas a hablar de Dios, quizás en un aula de clases o en área laboral donde no se tolera la religión, o donde incluso amistades o personas se alejen de ti o te veas como, ay no, si yo hablo de Dios aquí, estas personas me van a rechazar, ¿sí me explico? Sí. Y eso es algo que creo que lo vamos a seguir hablando y profundizando en los próximos capítulos que vamos a estar leyendo acerca de Daniel, porque vamos a hablar muy cerca de Así eso. es. Pero hasta Muy el cerca de momento eso. podemos decir que el primer capítulo habla de fidelidad. De fidelidad. Fidelidad en medio de una situación, una Babilonia Porque así como, que nos presenta algo tan
como Daniel y sus amigos tomaron la decisión de no contaminarse, nosotros debemos tomar esa decisión. Exacto, Dios nos invita en este momento a respetar a nuestras autoridades, a orar por ellos, a amarlos, así como en Jeremías como Jeremías escribió. Y también lo hablan en el Nuevo Testamento Pablo, Jesús. Así hablan es. acerca de amar a tu enemigo, de orar por los que te persiguen, de orar por las autoridades. Y no habla de autoridades buenas o de autoridades malas, habla de autoridades. Y aún así nos recuerda de que este no es nuestro hogar. O sea, de que tenemos que hacer esto, de que tenemos que amarlo, pero nos recuerda que estamos exiliados porque este no es nuestro hogar. Nuestro hogar va a llegar cuando Él venga por nosotros, ¿ok? Y que hasta entonces no nos contaminemos con esa comida del rey, no aceptemos esos nombres que la sociedad nos quiere imponer, por así decirlo. Y si nos lo ponen, recordar quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos realmente? Como comenzamos diciendo esta conversación de la Biblia, dice, esta Babilonia o esta sociedad quiere adoctrinarte o crear en ti una identidad, rompiendo tu identidad en Cristo. De esta manera pudimos hablar un poquito acerca de lo que encontramos en el primer capítulo de Daniel. Hay mucho más que decir, hay mucho más que ahondar. Lo que puedan leer, lo que puedan ver, pueden comentarlo aquí abajo. No queremos también quedarnos con su opinión, queremos conocer también lo que ustedes pueden leer y recibir a través de esta palabra, no de lo que nosotros dijimos, sino más bien acerca de lo que la misma palabra nos está hablando. Si hay algo que se nos pasó, un dato de vital importancia que pasamos por alto en este primer capítulo, también es bueno que lo escriban. Si nos equivocamos en algo, también es bueno que lo escriban. Y ya que están por allí, suscríbanse y denle a la campanita también, y para que estén atentos de todo lo que va a venir. En serio, esta serie va a estar muy buena y todas las que vendrán. Y nos gusta mucho hacer esto con ustedes. Así es, así que les mandamos un fuerte abrazo. Y nada, recuerden seguirnos a través de las redes sociales como Amor, Vida y Música, en Instagram, en Facebook, y también pueden ver una plataforma donde estamos como ABM Plus, que allí hablamos acerca de contenido de creatividad, de diseño, de producción audiovisual, y ahí pueden fácilmente también ingresar, darle like y puedes encontrar contenido que te va a gustar también. Bueno, gracias por compartir con nosotros. Nos vemos en una próxima edición de La Biblia Dice, aquí en Amor, Vida y Música.